Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este video de YouTube para continuar con lo que es la cabeza y su construcción. En los dos videos anteriores ya hemos visto, ¿no? Todo lo que es la vista frontal, la vista lateral, cómo construimos y sus flujos, ¿no? Sobre todo los huesos y todo eso. Entonces ahora lo que vamos a ver es la construcción de la cabeza ya en diferentes formas, ¿no? Desde su vista en 3/4 y lo que sería ya una perspectiva. Vamos a ir teniendo en cuenta cómo vamos a ir dividiendo la cabeza para que sea fácil hacer las medidas. Hay elementos como podemos tocar lo que es Andrew Loomis y otros tipos de construcciones, ¿no? Andrew Loomis es una de las más conocidas, que estaremos tocando ciertas razones. Muchos están apegados a ese libro y es un libro fácil de entender. También estaré haciendo otro tipo de construcciones, las que yo más uso, para ir determinando ciertas áreas de la cabeza, ¿no? Y sea una fácil construcción, con lo que también podremos hacer una estilización de la misma. Entonces con esto les agradezco a todos, gracias por estar viendo estos videos, por suscribirse, por seguir, darle like, dejar los comentarios. Sé que son unos videos un poco tediosos, no se entiende muy bien, a veces no se cree mucho que es de mucha ayuda, pero espero que estén ahí y les sirva a ustedes para que sigan mejorando como artistas. Entonces comencemos con este tutorial. Muy bien, entonces para ir haciendo un poco de repaso, ir teniendo un poco más de la idea de lo que habíamos hablado antes, lo que estábamos construyendo y de qué iba todo esto del dibujo de la cabeza. Aquí ustedes pueden ver que esta es una planimetría de las secciones que tenemos que tener en cuenta y que son las secciones que más se marcan o se consideran cuando estamos dibujando. Digamos, todita la parte frontal, ¿no? Que estamos hablando de la frente y todo eso, ¿no? Aquí vamos hablar más por secciones, como son conocidas naturalmente. Entonces tenemos la sección como la frente. Entonces, generalmente la frente, todo lo que tenemos de la parte delantera, llega hasta más o menos el nivel del cabello. El nivel del cabello casi es de esta altura, donde tenemos aquí este cortecito, ¿no? Entonces aquí llega el cabello, entonces la línea del cabello. Y también vamos a tener todo lo que es la parte superior, ¿no? El tope del cráneo. Tenemos acá arriba, tope del cráneo. Hay que ir teniendo muy en cuenta toda esta parte. De aquí vamos a tener esta línea de aquí, que es importante. Es la línea del medio donde va a definir la zona de los ojos, donde va a ir ubicado todo lo que es los ojos de nuestro personaje. Pero vamos a ir viendo que esta es una de las líneas que es sumamente importante cuando estemos construyendo todo lo que corresponde a la cabeza de nuestros personajes, ¿no? Entonces esto tenemos aquí, esto lo tenemos que tener muy en cuenta de cómo se va a ir viendo, cómo va a ir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, acá, bueno, el cabello en sí no está tanto aquí, ya vamos a tocarle, pero es por esta zona, ¿eh? Casi acá arriba, entre este punto y este punto está el cabello, ya depende mucho, así que voy a aclarar eso, ¿no? Estamos hablando del cráneo. Recuerden que el cráneo es un poco diferente a la cabeza en sí. Si es verdad que aquí va a haber un poco después todo lo que agreguemos, ¿no? A la cabeza, lo que es la piel y todo eso. Así que vamos a ir teniendo en cuenta. Recuerden que el cabello se va a ver un poco por encima, así que vamos a ir tocando toda esa parte después. Ahora, no, teniendo todo en cuenta esta parte del frente, debemos de tener lo de los pómulos, ¿no? Esta partecita de aquí, que es el pómulo o el cigomático, pero es la sección del pómulo, lo que vamos a ir hablando. Debemos de tener aquí este huesito, el huesito nasal en la nariz. Entonces toda esta parte de acá que ustedes ven en rosa, esto es conocido como el maxilar, ¿no? Entonces vamos a tenerlo en ese caso como maxilar. Listo, debes tener la zona de los dientes y de ahí esta otra zona que es la mandíbula, ¿no? Ahí vamos también a tener aquí el orificio de la nariz, diré, no el orificio de la nariz, lo que es el huesito nasal. Vamos a tenerlo acá. Entonces esto nos va a identificar de dónde nace la nariz, cómo comienza. Entonces esto hay que tener como base, ¿no? Vamos a sacarlo de acá. Entonces este es del hueso nasal, ¿no? Y vamos a tener donde está el orificio de los ojos. Entonces pongámosle solo como ojos. Entonces es la sección donde va a manejarse todo de los ojos. Entonces esto hay que ir teniendo bastante en cuenta cuando vamos construyendo, y debemos a tener los laterales, ¿no? En esta parte. Muy bien. Entonces
continuando con todo esto, ¿no? Generalmente también hay otras cosas importantes en la cabeza. Es que al nosotros tener aquí el centro, ¿no? Al nosotros tener aquí el centro, hay ciertos puntos principales dentro de la cabeza que hay que ir teniendo en cuenta. Es que si nosotros tomamos esta parte y de ahí dividimos, estos tenemos aquí la división a la mitad, y si esto volvemos a dividirlo acá arriba a la mitad, más o menos aproximadamente esta zona, y de ahí más o menos aquí aproximadamente en esta zona, tenemos estas divisiones, ¿no? Entonces más o menos estamos hablando de esta zonita de aquí y listo. Igual que de acá, esta zona es de un aproximado, ¿no? ¿Qué pasa? Estas zonas definen unos puntos principales en la cabeza que hay que tener en cuenta, estas dos zonas. Esto es por la construcción para ir dando la forma y siempre ir controlando la forma correcta de la cabeza. Es que este es el punto más ancho de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes de aquí en esta dirección hacia acá y de aquí te vas hacia acá adentro. Entonces, por eso este es el punto más ancho. Entonces, cuando uno se esté construyendo, siempre tenemos que tener en cuenta que desde donde partamos de ese punto de acá, el más ancho que tengamos, vamos a seleccionar, ¿no? Ese punto y de ahí siempre ver hacia adentro. Y no podemos hacerlo ni muy recto porque ese es el punto más ancho. Así que siempre de ahí va en diagonal hacia adentro. Así que la cabeza de este lado no es recta en sí, es inclinada. Entonces, digamos, ese es uno de los puntos a tener en cuenta cuando estamos construyendo. De ahí, cuando dividimos esta parte de acá a la mitad, es justo termina en la parte superior antes del inicio de los dientes. Entonces, este es el inicio, ¿no? De la parte superior de los dientes, esta parte. Entonces, eso es algo a ir teniendo en cuenta. Eso nos va a ayudar bastante a controlar muchísimo lo que estamos dibujando y cómo estamos construyendo todo lo que es el dibujo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que justo en el centro vamos a tener el centro de los ojos y también donde está la nariz. Justo ahí va a comenzar o va a estar ubicado el huesito de la nariz y vamos a ir viendo después cómo ayudamos con esta parte. Entonces estos puntos de aquí son importantes, tenemos que tener en cuenta entonces el punto más ancho en la cabeza, de ahí lo de los dientes, ¿no es cierto? Coincide con esa parte, de ahí aquí el ojo, el hueso nasal, serían los ojos en esa parte, justo eso es en el centro. Entonces, de esta manera tenemos que intentarnos memorizar e ir acoplando estas formas que vamos a ir obteniendo cuando vayamos dibujando lo que viene de aquí en adelante, todo lo que es la construcción y todo esto en la cabeza. Entonces ahora vamos a ir hablando un poco ya de cómo ir construyendo todo esto de una manera óptima y cómo lo vamos a ir administrando dentro de todo lo que es el dibujo. Entonces, vamos a hablar de una de las formas de construcción más conocidas actualmente, que es el de Andrew Loomis, el método de Andrew Loomis, donde generalmente él te enseña a generar un círculo, ¿no? En este círculo lo que él te dice es que tendríamos que cortar en los laterales, pero no de una manera recta, no lo vamos a cortar recto, tiene que ser un poco inclinado. Antes de eso también te dice que primero tú este círculo tienes que dividir en la mitad y en la mitad y lo vamos alargando, ¿no? De ahí aquí le vamos a hacer un corte de una manera lateral de esta forma y de esta manera vamos a obtener, si ven, el punto más ancho en la cabeza. Recuerden que con esto nos vamos a guiar mucho para ir arreglando ciertas partes. Siempre con esto nos vamos a ayudar para ir arreglando todo en el dibujo, estos puntos. Y de ahí, de esta zona de aquí, tenemos que agregar esta misma distancia, ¿no? Del centro hacia acá. Tenemos que agregarlo. Entonces, de esta manera, obtendríamos esta parte extra. Y se supone que así construimos todo lo que es nuestra cabeza. Ahora, aquí, de esta sección a esta sección, después tendríamos que trazar el centro de la misma, que más o menos está a esta altura. Entonces nosotros tenemos esta sección, ¿no? Completa. Vamos a dividirle en la mitad. Entonces, bueno, en la mitad estamos acá abajito. Y eso nos va a definir dónde está la línea de los ojos. Siempre tenemos que encontrar ese punto de la línea de los ojos. Entonces es el centro
de nuestra cabeza. Después de eso, a la mitad de esta altura, ¿no? Si nosotros tomamos y dividimos esto vuelta en el centro, ¿ven? Más o menos nos coincide con este punto. Ese punto va a ser el más ancho. Entonces, con todo eso nosotros podemos ir arreglando esta parte. Decir, ok, tengo hasta acá, tengo esta forma, ¿no es cierto? Y de ahí nos vamos hacia adentro, llegamos hacia acá. De ahí, si nosotros calculamos aquí el centro, más o menos esta parte de acá, ahí va a ser el inicio de la parte de los maxilares superiores, así que la boca está un poquito debajo de esto. Entonces, calculando con esto, sabemos que nuestra mandíbula llega también un poco debajo de esta parte, algo así. ¿Cierto? Justo aquí en el centro estaría la sección de los ojos, el huesito nasal, que se va a dirigir justo a esta altura. Ahora, tenemos que tener en cuenta que dentro del cráneo vamos a tener ciertas secciones, que ya lo habíamos ido hablando antes, ¿no? Entonces, si ustedes dan cuenta, hay varias formas, diferentes formas de ir midiendo con las que estamos controlando a la cabeza. Y no solo en el método de Andrew Loomis, que te cuenta solo la primera parte, ¿no? Esto del centro y eso como que no lo toca muy detenidamente, y el ancho de la cabeza y tipo de esas partes, que es algo que yo lo voy agregando después, que nos ayuda a controlar bastante cuando estemos dibujando de una manera más cómoda la boca. Uniendo todos estos dos sistemas va a ser más fácil. Entonces, ¿qué pasa? El Andrew Loomis de este punto a este punto está la frente, ¿no? Todo lo que es la frente. En esta sección de aquí a acá vamos a tener tanto ojos, nariz y orejas. Y en la sección de acá vamos a tener la boca, ¿no es cierto? Así como que esto termina en el mentón. Esto de acá a la frente comienza en la parte superior y termina justo donde iría las cejas aproximadamente, aunque no tanto, ¿no? Bueno, sí, en las cejas mismo termina ahí. Un aproximado, es justo antes de comenzar las cejas. La ceja está en este espacio de acá, hay que irlo teniendo en cuenta. Eso después podemos ir modificando las cejas, pero por lo general justo queda en este punto. Entonces esta sección hasta acá, las cejas quedan justo aquí. Ya lo vamos a ir viendo y cómo lo vamos a ir construyendo eso. Entonces, esto tendríamos que tener en cuenta cuando vamos construyendo todo lo que es este sistema. Entonces, si nosotros queremos esto, pasarlo, ¿no?, a un sistema en una vista lateral, lo que vamos a hacer es lo mismo, un círculo. Pero ahora este círculo lo vamos a cortar de una manera diagonal. Entonces voy primero a buscar dónde voy a mandar el centro. Vamos a mandarle en este lado de acá, ¿no es cierto? Ahora, a esto siempre tenemos que encontrarle el medio, ¿no? Como habíamos visto antes, le cortamos el medio. Algo que tenemos que acordarnos, ¿no? El rostro es de una manera curvilínea, así que hacerlo recto no es tan conveniente, es un poco curva la línea, por la forma en que tenemos. Y esto porque nos va a ayudar también un poco a la forma del maxilar. Entonces, si seguimos esto, curvo, y de ahí sí, bajamos. Después vamos a ir entendiendo ciertas cosas, como uno de los puntos principales que vamos a ir necesitando. Entonces, ¿cuál era uno de los puntos principales también? Es esta partecita de aquí, ¿sí ven? Esta sección tenemos que tenerle muy en cuenta cuando vamos construyendo. Y esta es la sección donde el cráneo va a girar. Eso más o menos está 1/3. Si ustedes lo tenemos aquí, lo dividimos esto en 3 partes. 1, 2 y 3 más o menos. Entonces tiene acá más o menos esta altura. Eso hay que tener muy en cuenta cuando estamos construyendo dónde está esa partecita, porque de ahí va a venir recto hacia acá, ¿sí ven? Sí, curva hacia acá, y de aquí va a venir en esta otra forma. Va a tener esa construcción y nos va a ayudar eso a dirigir todo lo que es, porque todo esto de aquí es la zona frontal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarle esta parte, ¿no es cierto? Como nos lo explica Andrew Loomis, lo vamos a cortar. Y también así como que vamos a intentar buscar esta zona triangular de acá. Esta forma va a coincidir con el punto más ancho en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa forma? Recuerden, el punto más ancho está a la mitad de esta sección, ¿no es cierto? Está aquí. Entonces, ahí tenemos ese punto. Entonces, esto se va hacia acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos el punto más ancho. Justo esa sección coincide con esa parte. Y de ahí sí esto va a bajar.
paralelo, tiene que ser paralelo esto a la línea del centro, lo vamos a mandar de esta forma, y esta línea de aquí también es paralela a la del centro. Con eso obtendríamos la forma de lado, ¿no? Del lado lateral que queremos obtener. Segundo, aquí también vamos a buscar esto, el centro. Pero en este caso recuerden, si medimos de este punto a este punto y de ahí a esto, nosotros tendríamos que construir un tipo de cuadrado en esta forma. Y con este trazar, bueno, y con esto trazar una línea que va desde este punto hasta este punto, más o menos, ¿no? Perdón, ahí. Entonces eso nos va a dar una línea, ¿no? Un punto aproximado que sería el centro. Entonces con eso tendríamos que más o menos cuadrar donde está el centro de esta sección, que es más o menos por acá. Esto después nos va a servir para alargarlo y construir todo lo que es la parte de la boca, ¿no? Diré del maxilar, de la mandíbula. Ok, listo, tenemos esto. Ahora, si este es el centro y de ahí nosotros dividimos aquí, ¿no? Esta parte. Y nosotros de esta sección de aquí a esta sección tenemos que aumentar la misma distancia acá. Entonces tenemos que eso tener en cuenta para ir construyéndolo. Entonces tenemos esta distancia. Esto va a ser para la parte inferior de la mandíbula. Entonces de este punto vamos a tener 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Entonces de estas secciones, recuerden más o menos, tenemos que buscar el centro de toda esta parte, de todo esto. Entonces más o menos el centro estaría acá abajo, un poco acá. Tendría que ir el centro de esta parte, ¿no? Entonces esto, bueno, acá saben que yo hice mal. Esto aquí, utilice esta línea del centro, voy a reformar acá. Utilice esta línea de aquí del centro y no, tiene que haber buscado primero el centro de esto. Hubiera tenido que alargar primero esta parte. Ven, aquí lo voy corrigiendo, después volveré a dibujarlo. Pero este punto de aquí tiene que ser el centro entre estas dos partes. Entre esto de aquí y el centro. Casi estaba ahí mismo, es un poquito más abajo. Eso, sí decía mismo que faltaba un poquito de espacio ahí. Bueno, entonces digamos, regresando a esta parte, entonces tendríamos el centro en esta zona. Y con esto vamos a tener que ir construyendo todo, ¿no? Ahora, de esta parte, lo que vamos a buscar ahora es el centro entre este punto y este punto, que más o menos estaría aproximado por acá. Esto siempre va a estar por debajo de la nariz, así que hay que calcularlo bien. Vamos a ver, esto aquí, 1, 2, esto es un poquito más abajo. Listo. Vamos a ver bien. El centro donde está. Este es un poco más abajo. Ahí más o menos. Estoy intentando hacerlo más o menos con la mezcla de Andrew Loomis. Después ya les voy a explicar cómo lo construyo yo. Entonces digamos está acá. De esto el centro aproximadamente acá. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Este es el punto de los dientes. Generalmente la mandíbula se encuentra por debajo del inicio, ¿no? De estos dientes, que estaría más o menos a un tercio de este punto. Este punto, si dividimos en tercios, queda más o menos acá. Entonces nosotros podemos bajar toda esta parte hacia acá y de ahí enviarla en esta forma. Y tendríamos esa parte. Entonces lo que va a pasar ahora acá es que justo donde están los pómulos, que es a la altura de la nariz, que es esta de acá, esta línea, justo de ahí se va a ir hacia adentro. Y aquí tenemos que dejar un espacio. ¿Cómo encontramos el espacio de toda esta sección? Si dividimos esto a la mitad y esto a la mitad, entonces este punto llega hasta acá y de ahí se va hacia atrás, dejando este espacio, que es justo lo del maxilar, los dientes y toda la parte delantera, ¿no? De nuestra cabeza. Entonces, si esto empezamos a modificarlo y a controlar bien toda esta parte, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, regresando, ¿no? Vamos a tener toda esta zona. Vamos a tener toda esta curva, se va hacia acá. De aquí va a venir un poco hacia acá. De aquí va a salir un poco, ¿no? Por el huesito que se tiene acá. Y debe entrar
hacia justo donde sería la parte media, ¿no? Va a entrar hasta ahí y debe volver a salir hacia acá. Entonces aquí va a ir como esta curvita, más o menos. Es del punto medio. Recuerden que los ojos están acá. Y esto, ¿cómo lo vamos a ir calculando? Entonces ahí va el punto de cómo vamos a ir construyendo. Desde esta línea, ¿no? Estas formas. Ya tenemos ahorita la estructura. Ahora tenemos que construir de una manera anatómicamente correcta. Entonces ahí vienen todos los ritmos que tiene la cabeza. Digamos, el primer ritmo es este de acá, que vamos a tener aquí. Junto con este. Este justo al nivel de la cabeza va a entrar hacia acá. Más o menos a la altura de la mitad del cráneo, ¿no? Ustedes en la sección del medio. Vamos a calcular el centro. Y de aquí nos vamos a ir hacia este punto, ¿sí ven? Dejando toda esta sección de aquí, de lo que es el maxilar, este circulito que hemos dicho. Entonces necesitamos primero esta sección. Ya, desde ahí tenemos que tener ese punto. Ahorita esta línea que marcamos de aquí, vamos a marcar esta forma. Eso nos va a ayudar bastante después para tener la frente y todo eso, que era esta división que tenemos justo para la parte del hueso frontal que habíamos hecho antes, ¿no? Ahora, al tener esta forma y esta forma, ahora de aquí también tenemos que sacar ahora el punto de donde vamos a tener la nariz. ¿Cómo calculamos esa parte? Otra cosa, que la línea de aquí de lateral tenemos que hacerle similar a este lado de acá. Mandamos hacia acá. Y esto se va a ir hasta este punto. ¿Sí ven? Todo esto es similar. Y de ahí lo que va a pasar aquí, que justo solo en esta zona va a cambiar. Y en vez de irse para allá, se va a ir para adentro, en esta forma. Entonces, en vez de seguir esta forma curva, lo que vamos a hacer aquí es cortarlo. ¿Y por qué lo cortamos? Es porque estamos cortando esta sección de acá. Esta sección de acá. Tiene que verse, ¿no? Ese corte ahí. Entonces va hacia acá. Listo, entonces aquí vamos completando el resto de la parte de atrás del cráneo. Y de ahí tendríamos que mandarle, ¿no? Tenemos aquí la boca. Aproximadamente. Aquí esta era la línea de la parte superior. Esta es la boca. Entonces más o menos ahí está. Donde se dobla la mandíbula. Y de ahí esto sería todo ese sector. Entonces estos son los ritmos que vamos teniendo. Entonces digamos esto hacia acá. Esto también va a tener que entrar, va a tener que salir. Y va a ir en esta misma dirección. Ahora, para que todo esto vaya funcionando, después lo que vamos a tener que encontrar es todo lo de la forma de los ojos, ¿no? Digamos esta parte de acá y esta parte de acá. Justo de estas zonas es de donde nosotros, si marcamos hacia esos lados, vamos a tener para los pómulos. Y esto, como lo calculamos también desde el centro, de estas secciones desde el centro, vamos a encontrar, ¿no? Toda la otra parte que necesitamos de todo lo que es la mandíbula frontal, los maxilares, de todo. A este de aquí, esta es la parte frontal, que solo corresponde a esta sección de aquí. A esta sección de aquí nos corresponde ese corte más o menos. No, estoy mal, perdón. Es todo este sector de aquí nos corresponde ese corte. Ok, es toda esa sección frontal, ¿se ven? Estos de acá, estos laterales de acá, esos no están incluidos ni la mandíbula. Entonces cuando nosotros regresamos de acá, es toda esta parte de acá nomás, lo que estábamos viendo. Entonces eso tenemos que ir teniendo muy en cuenta. Entonces ya cuando tenemos este tipo de construcción y todo, aquí ustedes pueden hacer un círculo más grande para cuadrar bien el ojo, ¿no? Entonces tendremos que construir esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto va relacionado en cómo construimos una cara. Si ustedes dan cuenta, todo lo que vamos tomando en esta parte son cosas del cráneo, cómo están formados, pero también a la vez todo esto va a ir relacionado con cómo quedaría después nuestro rostro. Porque digamos, de aquí al nivel de esta altura que hemos hecho, aquí va a estar, ¿no? El punto medio y de aquí sale más o menos la oreja. Ahí va a estar ese huesito, todo lo del cigomático. Porque de aquí este punto se va a ir hacia acá, justo por debajo de esta línea, ¿no? Ahora aquí uno hay que entender justo en qué parte es frontal y en qué parte es lateral. Y ahí va el punto, ¿eh?
todo esto que dividimos con estas dos líneas, todo esto es lo frontal. Así que las líneas van a ir relacionadas en ese punto. Si ustedes trazan una línea en este sentido, entonces de la boca, todas van a ser paralelas en ese sentido porque son rectas. Pero cuando dibujemos líneas en esta sección de acá, en toda esta sección de acá, ya no pueden ir las líneas en esa dirección. Van a ir en contra, van a ir en esta forma. Porque esa es la manera característica del rostro en 3/4. ¿Por qué? Aquí viene lo importante. Uno quiere ir entendiendo por qué un rostro está ubicado en una caja. Todo lo que vamos construyendo está ubicado en esas cajas. Entonces, de esta manera nosotros podemos construir. Si en esta caja tú haces así, vas a hacer recto una línea, va a irse con la dirección de estas, ¿no? De estas líneas. Listo. Y para el sentido contrario va a ser, ¿no? En la otra forma. Bueno, si esto debería haber sido algo así. Entonces nos va a ir en esas formas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta porque no siempre vamos a ver el mismo lado. Siempre tienen que irse viendo diferentes. Y esta es la línea que va a definir el ojo. El ojo va a definir, la línea de los ojos va a definir muchísimo esta dirección. Ya vamos a ir viendo cuando construyamos la cabeza en otras direcciones que la primera línea para decidir la dirección dentro del cráneo va a ser la línea de los ojos. Entonces aquí tiene que proyectarse. Si nosotros proyectamos en esta parte, ¿no? Todo lo que habíamos visto antes, este lado de acá, esto se va hacia atrás, de ahí esto se viene hacia acá, ¿no? Esto se va hacia acá, de ahí se viene hacia acá. Toda esa proyección, ¿no? Está acá. De ahí viene el lado lateral, toda esta parte de aquí, viene, ¿no? Calculando acá el centro. Y de ahí esto se va hacia el frente. ¿Se dan cuenta? Que quedan proyectadas. Esta cara de aquí queda proyectada a la cara del plano y esta cara de acá queda proyectada a la otra cara del plano. Y aquí se van a ver que no veo muy bien la parte superior porque acá no se ve la parte superior ni la parte inferior. Vamos a ver acá porque esas caras no están proyectadas en ninguno de los planos según la construcción que estamos teniendo acá. Entonces esto es algo que uno tiene que ir teniendo en cuenta cuando vamos proyectando la cabeza. Entonces, continuando con esta parte del cráneo, después solo conlleva en tener que limpiar todo esto, ¿no? Digamos, ya ir agregando bien cómo es la forma, cómo se va acomodando acá, esto que sube un poco, de aquí se acomoda, aquí tenemos el huesito de la nariz, ¿no? Tenemos esta parte, esto que se acomoda acá, esto sigue, todo lo que es de la mano, el cigomático, que va de esa forma. Esto se va hacia acá más o menos. Por eso Andrew Loomis se confundió un poco en esta parte. Cuando se intentó hacer, él exageró muchísimo esta zona. Entonces, digamos, por eso hay muchos detractores del método de Andrew Loomis, porque hay cosas que no están... Sobre todo cuando dibuja de lado el cráneo, lo sube muy arriba. Es porque estaba... Creo que se confundió justo con esta parte, que tiene que ir para arriba. Y en el cráneo, la vista lateral, no necesitas mandar esto para arriba, porque no hay una perspectiva. Entonces, digamos, toda esta parte de acá, ¿no? Tenemos todo esto aquí del cráneo, esto que se va hacia acá. Listo, ¿no? De aquí viene la parte superior de la mandíbula, de ahí vienen los dientes. De aquí todo. Esta sección de aquí para el mentón. De aquí, ¿no? Ahora todo aquí tiene que venir el resto del lado lateral de la mandíbula. De aquí ya sale esta otra parte del... Ahorita recién estoy sacando la mandíbula. Listo. Ahora, como es una vista lateral, todo lo que es la mandíbula, ¿no es cierto? Todo lo que es esto de la mandíbula, esta sección de acá, todo esto está en el lado lateral. Eso es lo que habíamos hablado antes, que tiene lados. Esto está en el lado lateral. Por ende, nosotros no podemos verlo esto en este lado de acá. Y lo que vamos a ver es solo la mandíbula en esta forma. Y ahí es donde vamos mezclando estos dos conceptos. Si ven, esta forma de aquí, esta forma de acá, más todas las partes frontales, tenemos que irlas fusionando. Ustedes se ven que ahí tendremos esta curva de acá y esto de acá.
Pero como estamos formando un lado lateral, algo que no vamos a poder ver es el contrario de este. Entonces va a quedar al otro lado y no lo vamos a ver. Entonces se pierde toda esa zona ahí. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando se va construyendo todo lo que es el cráneo, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, es solo ir acomodando todas esas partes. Y tendríamos ahí todo lo que es la cabeza en 3/4. El cráneo en 3/4. Entonces, ir fusionando eso, ir estructurándolo para poder ir comprendiendo todo lo que está dentro del cráneo. Entonces, ahora una manera, ¿cómo lo armo yo? ¿Cómo construyo este cráneo de una manera más cómoda? Es que generalmente no genero el círculo para no hacer tantos cortes, sino ya genero una altura que me va a definir cómo va a ser el frente del rostro. Entonces, digamos, a veces yo construyo el rostro de esta forma, haciendo la cara frontal, ¿no? Listo, de esto yo voy a buscar el centro de esto. Como habíamos quedado antes, vamos a utilizar la línea frontal. Entonces esta línea también me va a decir cómo estamos viendo. Si estoy viendo para abajo, estoy viendo para arriba, en qué parte de esto va a estar. Entonces voy lo definiendo y de ahí el centro. Con esto voy a ir construyendo todo lo que es el cráneo. Entonces ahora, a esto yo le busco más o menos lo que habíamos quedado, ¿no? Aquí, si no, yo busco la mitad de esto y de la mitad de esto, voy a tener más o menos el punto más ancho. Y ahí es donde se va a hacer esta curva, ¿no? Que habíamos quedado antes. Entonces yo esta vez yo no los marco, pero ya más o menos calculo, digo, aquí este es el punto más centro, se verá hacia allá. Y de aquí tengo que ir agregando el resto de la cabeza. Ahora, para agregar el lado lateral, generalmente yo tomo este punto y hago un aproximado entre los dos. Un aproximado, más o menos. Puedo hacerlo un poquito más grande y ya después tengo que ir arreglando esa parte. Y todas estas partes va a ir viendo de la observación. Un punto principal de la anatomía es que tú tienes que utilizar la observación más lo que entiendes de anatomía. Porque las medidas son muy relativas en anatomía. Entonces, uno hay que entender qué es más grande que la otra parte. Entonces, ¿qué pasa? El cráneo, el lado lateral, es más grande que el lado frontal. Por lo general, en un 3/4 son la misma. Entonces, en esta vista, ¿no? Este 3/4 clásico, esta distancia es similar a esta. Muy parecida. Entonces, ya teniendo esta parte, ya teniendo todo esto, ¿no? Entonces, de aquí que viene, yo voy a hacer el corte en la parte lateral, voy a entrar un poco hacia acá y más o menos voy a tener que ver los tercios, ¿no? Busco este punto de aquí, justo donde este es para el frente, el resto es ya para atrás. Entonces, cuando nosotros vemos esto de manera frontal, ¿qué pasa? Muchas veces no se ve bien esta parte, uno se malentiende. Es que cuando vos empiezas a ver el frente, a veces vemos esta parte de aquí, ¿sí ves? Esto de acá lo vemos más de frente. Y justo de este punto a este punto más o menos se acorta mucho esta distancia entre esta sección de frente. Ustedes ven cómo se hace más pequeñito. Entonces ahí también tenemos que tener eso en cuenta. Miren la distancia que está de aquí hacia acá, que es lo de aquí hacia acá. Es más pequeño, entonces eso es lo que yo busco acá, tener esa distancia larga que solo puede llegar más o menos hacia acá y de ahí viene lo que va a ir bajando, tiene una distancia. Entonces esto es lo que yo voy a buscar acá, ¿no? Ese punto y de ahí lo que se va a ir hacia allá, ¿no? Hacia la parte frontal. Entonces buscamos esa parte y de ahí voy generando. De esa parte subir un poco hacia arriba y de ahí. Entonces si ven, tengo que sacar toda esta sección de acá. Irlo dejando y de ahí sí. Como les digo, todos son unos aproximados y no tanto la regla. Entonces de aquí la misma idea. Me voy hacia acá, de aquí vengo. Entonces de este punto de aquí es de donde yo voy a hacer el cambio más o menos de la mitad, ¿no? Y habíamos antes, si ven, justo este puntito de acá. Está para calcular eso y justo ahí va a tener y voy agregando el resto. Ahora, yo de este punto medio, aquí se están modificando un poco ciertas medidas. Recuerden que estos solo son ciertos canos, nunca son fijos. La cabeza no es de la forma correcta porque me van a decir,
pero acá me dijiste que esto de aquí hay que hacer el centro y no estoy agregando. Y ustedes están viendo que en mi estilo estoy agregando un extra a esta parte. Es un poco por la forma y la estética que se le va dando. Pero en este caso no está exagerando mucho. Otra cosa también es la vista que estamos teniendo. Lo estamos viendo un poco desde arriba. Si fuera desde abajo, esta línea llegaría un poco más acá arriba, ¿no? Acá más o menos. Pero siempre lo que estoy buscando aquí es que con esta sección de acá tenga toda la parte frontal total. Aún no tenga las secciones de inclinación, digamos, en el cráneo. Esto de aquí es todo lo que está de frente, ¿ok? Todo lo que está de frente. Y esto de acá ya se empieza a ir para atrás. ¿Se ven? Se va para atrás. A diferencia de este que está en esta posición. ¿Sí ven? Acá va a recibir más la luz frontal y esto la luz superior. La luz frontal, esta zona no le afecta. Entonces, por eso estoy haciendo también esta división. Es un poco de cómo es la forma del rostro. Entonces, yo cuando decidí esta parte, fue aquí, escogiendo esa parte. Y esto lo que le estoy agregando es ese extra que me falta. ¿No es cierto? Que estaría acá. Entonces, desde aquí viene el centro, ¿no? De la cabeza, que se iría hacia acá. Si nosotros lo vamos haciendo en curva, se iría hacia acá. Y de aquí, bueno, esto se corta en esta forma. Y listo. Bueno, entonces, con esta altura, vamos a buscar la mitad de esta parte de aquí, más o menos acá. Aquí sería el punto más grueso, ¿no? Si ven, coincide con esta parte. Entonces, aquí viene un poco en esta forma. Y de aquí le mandamos un poco más recto. De aquí más o menos. Si nosotros ahora esta parte también lo dividimos en tercios. Entonces tenemos ahí. Entonces más o menos un tercio está acá. Y el otro está acá. Aproximadamente. Entonces esto de aquí vamos a dividir esta sección en tercios. Y ya lo hago mentalmente. Y digo, ok, está ahí. A veces reviso viendo con el ojo. Pongo 1, 2 y 3. Y marco los 3 puntitos. Va a ir ahí, ¿no? Esta vez es más fácil viéndolo desde lejos, pero son aproximados que tenemos que irlo haciendo. Entonces ahora sé que de aquí me voy a ir hacia atrás y de ahí hacia el frente. Entonces mando hacia atrás y de ahí hacia el frente. Aquí yo le mantengo esto recto en la misma forma y después ya lo arreglo, lo mantengo ahí y listo. Entonces como esto de aquí es la nariz, ¿no es cierto? Entonces yo solo tengo esto, tengo aquí la nariz. Ahora, debajo yo, más o menos a la altura, a la mitad de esto, es donde yo bajo esto y lo mando hacia acá. Y de ahí tengo esta forma, que es la que ya obtengo para ir construyendo mi cráneo o la cabeza. Entonces de ahí es lo básico, ¿no? Entonces hago lo mismo, esto viene hacia acá, sube un poco, esto va bajando, ¿no? Aquí del ojo. Se va más o menos hasta acá. Toda esta sección, toda esta parte acá también se une acá. Aquí más o menos esto de aquí se hunde hacia atrás. De aquí sale el huesito de la nariz en esta parte. Y de ahí se va a ir justo más o menos hasta acá. Que estaría lo de la nariz. Esto de aquí sale y entra justo hasta esta altura. Recuerden que hasta esta altura es más o menos lo del justo donde termina el pómulo. Entonces aquí tiene que terminar el pómulo. Entonces yo puedo bajar esto acá y con la línea que tengo acá me voy en esa dirección. Esto viene hacia acá, se va hacia acá más o menos la altura, porque esta parte se une aquí de esta forma. Entonces justo de este punto, ya cuando esto le avanzo y le meto justo aquí, entonces yo de aquí ya saco esta forma curva para lo que va a ser la parte frontal de los dientes. Ya con esto tengo esta parte en esta forma. Ahora en vez de mandar recto, lo mando en la dirección de esta línea. Mandamos hacia acá. Ahora, ¿cómo saco el lado lateral? Está justo a la altura de esta partecita de aquí. Termina, como tenemos en la vista, ¿no? Acá cuando vemos nosotros la vista lateral, si ven, como coincide más o menos con esta parte. Toda esta zona, si ven. Entonces más o menos yo voy a intentar proyectar eso mismo. Esto tiene que coincidir, entonces toda esta zona de acá es lo de la mandíbula. Entonces esta parte, si nosotros como antes habíamos hecho, ¿no? Si de este punto más o menos coincidía, aquí es solo observar, si justo aquí coincide, entonces es un poquito más al frente y sale en curva. Entonces lo que yo hago aquí, lo voy en curva en esta forma.
Bueno, aquí le bajo un poquito la opacidad, entonces va en curva en esta forma y lo mando hacia acá. Y aquí vuelvo a hacer esta forma de la curva en ese sentido. De acá, desde este punto más o menos del medio mismo está bien. Lo mandamos de esta forma hacia acá. Y de ahí lo envío hacia allá. Estos solo son los ritmos que voy teniendo cuando vamos dibujando. Entonces esto se viene hacia acá. Esto se viene hacia acá. Aquí no. Vamos a tener todo lo de esta zonita, más o menos hasta la mitad. Viene esta parte. Esto más o menos aquí a la mitad. Se mueve de esta forma. ¿Cierto? Tenemos ahí más o menos todo esto. Entonces ya con eso puedo ir construyendo. Todo lo que es el cráneo. Bueno, aquí esto de acá arriba le exageré mucho. Es un poquito más abajo esta parte. Los ojos, aquí estaba el centro. Tenía que hacerle mitad y mitad. Si ven, ahí me falló. Este tiene que estar justo. El orificio del ojo. Ese mismo aquí está un poquito mal. Entonces esta parte estaba bien ahí. Esto baja ahí, listo. Justo tiene que ir casi en el centro. En el centro, yes. Esto baja un poquito más. Listo. Entonces a veces es ir viendo todas estas comprobaciones, ir haciendo todos estos cambios, estas modificaciones para que podamos construir después del cráneo de la forma más cómoda y más correcta. Y ustedes ven el ritmo, es entender todos esos huesitos, dónde están, cómo se van ubicando, cómo se van construyendo. Y todo eso ya les va a ir ayudando a ir comprendiendo todo lo que es esto de la nariz, diré los huesos, ¿no? De todo lo que es la cabeza. Entonces, en esa parte, más o menos es la idea. Si ustedes se dan cuenta, entendiendo bien dónde tienes cada una de estas secciones en la cabeza, es más fácil después irlo construyendo. Por eso en todo lo que se respecta a anatomía, es importante todo lo que es la perspectiva. Si ustedes no entienden bien la perspectiva, va a ser muy complicado empezar a poder dibujar todas estas partes, porque ustedes tienen que intentar traspasar información que está en una vista 2D a una idea en 3D. Entonces todo eso hay que tener cuidado cuando se está construyendo un cráneo, una cabeza. Y otra cosa es que ustedes no se confíen del método al 100%, en el sentido que el método les va a decir tienes que cortar acá, no haz el círculo, corta esto y esto. Tienen que basarse más en el concepto de las proporciones y lo que ustedes están observando. Eso es importante. Tenemos que mantenernos en lo que estamos observando. Y eso es más importante, ver las distancias de un lado al otro, como les decía acá. A veces el círculo tú lo calculas mal y todo eso. Entonces, para ir corrigiendo todas esas partes de, es que calculé mal la forma del círculo, es que calculé mal esta otra parte, es que tú siempre estés revisando y anotando. Ustedes pueden ver que acá me salió mejor la construcción que acá. Acá cuando te metes a un método e intentas cumplirlo a rajatabla, que aquí lo corto, es que aquí tengo que alargarlo, aquí tengo que hacerlo. ¿Qué pasa? Los artistas que generan todos estos dibujos con sus propios métodos saben cómo irlo corrigiendo, y cuando a ti te van mostrando en unos libros, a veces es la parte corregida y no puedes ver todo el proceso, como ustedes fueron viendo aquí en el video, que salió mal, o están viendo acá cuando estoy construyendo esta cabeza, cómo alargo una parte más, acorto una parte menos. Muchas veces se construye primero el cráneo y de ahí sobre eso se va dibujando las otras partes, como yéndote desde lo final a lo primero para que quede bien. Entonces, por eso estoy intentando que ustedes vean todo mi proceso
en esta parte la idea y la conceptualización de todo esto. Entonces, de esta manera podemos ir construyendo un cráneo y de ahí sobre esto ir acomodando todo el resto es muchísimo más fácil. Entonces, el cráneo es de esa forma. Ustedes pudieron ver ahí el concepto, las planimetrías y todo lo que fui dejándole al cráneo para que pueda ir trabajando sobre él. Entonces, ahí va el punto. Ustedes tienen que ser más conscientes en el sentido de estar revisa y revisa. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué hay que ir modificando? ¿Qué es lo que le falta a nuestro cráneo? Ah, esta parte está más pequeña, tengo que alargarlo más. Por eso hay que ir entendiendo cómo funciona el cráneo, tanto vista frontal, vista lateral, para irlo uniendo y después entender las distancias que hay para irlas traspasando. Y luego, el otro básico es la perspectiva. Ustedes tienen que entender muy bien la perspectiva para poder irlo modificando, cómo se mueve. Entonces, antes de entrar a anatomía, generalmente uno tiene que tener ya un entendimiento de todo lo que es perspectiva para poder ir generando de una manera eficiente todo lo que corresponde aquí al cráneo. Entonces, digamos, ese sería mi consejo. No intenten abarcar todavía anatomía. Intentar hacer cosas más complejas, los 3/4, tipo de cosas. Está bien que empiecen a aprenderse, dibujarle de frente, dibujarle la lateral, mientras se van memorizando. Mientras tanto, vayan practicando todo lo que es perspectiva, dibujen cajas, hasta que su cerebro se acostumbre. El punto de la perspectiva es que nuestro cerebro tiene que acostumbrarse al concepto de perspectiva. Al acostumbrarse que vos tienes un alto, ¿no? Un ancho y una profundidad, que estas son las que forman la perspectiva en nuestro mundo 2D. Son estas guías, son estas líneas. Y ahora uno hay que visualizar estas líneas aunque no estén. Entonces tú tienes que aprenderlas a visualizar aunque esas líneas no estén. Y eso es gracias a las formas de las siluetas. Pues tú te puedes dar cuenta, aquí esta línea ya me insinúa que se va hacia atrás, esta que va recta. Entonces, otra cosa de la perspectiva es que siempre tiene que haber punto de referencia, un punto recto y un punto de profundidad. Siempre tenemos que buscar esas líneas de ir entonando en nuestros sketches que se entiendan de la profundidad. Al principio no tenemos ni luz ni sombra con la que podemos generar ese concepto, porque estos conceptos se pueden ayudar al generar la luz y la sombra. Si yo pongo acá en esta parte, digamos aquí, una sombra, ¿no? Todito en este sector. Entonces tú ya te vas a ir diciendo, ok, hay ahí una sección, esto es más frontal o eso está de un lado más lateral. Ahora si yo pongo acá una sombra más tenue, entonces ya puedes ir definiendo muchos más puntos en el dibujo de cuál es su tridimensionalidad, sin la necesidad de líneas. Pero cuando estamos con líneas solo, tenemos que hacer muchas líneas guías para nosotros poder ir marcando eso. Por ustedes van a ver estas líneas de acá. A veces no se las borran porque nos van marcando esas direcciones. Esto de acá, alguna curva en ese sentido. Las líneas no son rectas. Si vos haces recto vas a dar la sensación de que la forma que estás dibujando es recta. Entonces, en vez de ser rectas, son curvas, curvas, curvas que van a ir definiendo esa forma. Ustedes dan cuenta en toda la cabeza. La mayor parte son curvas, aunque aquí hablábamos de línea recta. Si yo pongo aquí un punto y de ahí llevo hasta acá, casi están rectas, no son muy rectas. Déjame verlo. Voy a poner de aquí a acá. Tendría que ser recto, esta es un poquito curva. Por eso a veces no utilicen herramientas como el Shift, ¿no? Dar un punto acá y Shift para hacer una línea recta. Sobre todo cuando estamos construyendo formas orgánicas, eso puede servir más cuando construimos formas inorgánicas. Entonces esto es la cabeza. Esto hay que ir entendiendo toda esta parte, este tipo de construcción. Entonces ahí van los ejercicios para este tipo de construcción. Entonces ya entendiendo esta parte, cuando vamos construyendo entonces es buscar, ¿no? Digamos en mi caso yo voy buscando las formas en cómo se acomodaría el frente de esta, ¿no? De esta cabeza, del cráneo, el rostro, ¿no? Esto se va a efectuar para cualquiera de los dos puntos y ustedes tienen que aprender a poderlos dibujar, estos en diferentes formas, para que sea más cómodo, trabajar todo el dibujo. Entonces ustedes dan cuenta que estoy creando hojas y estas hojas después les voy buscando el centro
¿no es cierto? Y con esto voy consiguiendo la forma. De ahí esto le buscaré, como decía antes, del centro mismo. Recuerden que si trazamos aquí este punto, así una X, con X vamos a encontrar más o menos dónde va el centro del rostro. Otra forma de entenderlo es que si tú tienes el centro normal, generalmente esta parte de acá tiene que ser más pequeña que esta de acá. Es solo eso vas buscando. Entonces son aproximados, digamos, este está un poco más recto, vamos de este lado, este está un poco más exagerado, voy a ponerle de esta forma, este lo voy a enviar hacia acá y también hacia allá. Entonces yo estoy marcando estas formas. Entonces ahora, generalmente como he dicho, esta distancia para lateral casi es la misma. Entonces yo lo que voy a ir agregando es de esa distancia un aproximado que después será corregido. En este caso es para atrás, en esta forma. Este caso va hacia acá, pero también va hacia ese lado, entonces va en esta forma. Entonces van viendo, cómo voy agregando eso del plano. Entonces yo agrego esta partecita dependiendo cómo sea el plano. Digamos, en este caso, este es un poco hacia acá. Creo que ahí iría y esto baja acá y listo. En este caso ya se va cambiando un poco, ven la perspectiva, pero ¿en dónde me mantengo? En las partes donde vamos a agregar que sea casi la misma distancia entre este punto y este punto, es viendo los lados que observamos más. Aquí observamos los laterales, por eso hago esta medida de aquí hacia acá. Pero en este caso de acá, en este y en este, lo que estoy viendo es el frontal y va a ver la parte superior, ¿no? La parte de arriba. Entonces, es la misma idea. ¿Por qué? Porque aunque tú veas de la parte de arriba y la parte de abajo, sigue cumpliéndose el mismo fenómeno. Entonces, lo que voy a hacer es, para agregar para arriba, vamos a agregar el ancho de esto para arriba. ¿Ven? No este lateral. Recuerden que ese es más largo. Entonces, si yo tengo este ancho, lo voy agregando un aproximado, como formando aquí casi un cuadrado. Entonces, eso me va a ayudar. Entonces, casi un cuadrado me va a ayudar a controlarlo mejor. Es verdad que no va a ser tan cuadrado, pero tenemos que tenerlo eso en cuenta. Segundo, vamos a ir buscando todas esas ideas que hice antes. En el centro de esta sección de acá es el punto más alto, ¿no? Que hemos quedado. En esta parte no se va a notar tanto. Porque si nosotros clasificamos esto en el centro y decimos, es que saco el centro y ya está. Recuerden que si ustedes sacan el centro total de esto, no es la medida correcta. Siempre las cosas que están más cerca a nosotros son más grandes. Entonces, en esta cabeza que está alejada, su exageración es más alta. Así que capaz la división nos queda acá arriba. Entonces queda esta parte de esta forma. Entonces aquí voy construyendo la misma idea que hice antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En vez, hago de aquí, llevo más o menos hacia la altura del ojo. Calculo, ¿no? Dónde estarían las cejas más o menos. De aquí lo mando hacia acá y de acá empiezo a mandar esta misma forma. Mando hacia acá y de ahí hacia acá. Como dije antes, aquí dejo este espacio. Mando hacia acá. Con esto, ¿qué hago? Es separar la parte frontal. Entonces, digamos, acá es más fácil verlo. Lo veo de esta forma y se va hacia acá. Voy dejando este espacio. Acá entre esto y se va hacia acá, ¿no es cierto? Aquí más o menos este es la altura, ¿no? El punto medio, entonces hasta ahí se dirige esa parte y de aquí se va hacia allá. Recuerden, justo ese era el punto de quiebre más prominente, o sea, este corte que teníamos en la cabeza lateral. Entonces aquí se ve en una dirección, no intento seguirle esta, sino justo le llevo en esta y de ahí va hacia allá. Como hice acá, pueden hacerle con dos líneas para que se note mejor. Entonces ustedes van viendo, voy construyendo de esa forma. Ahora aquí tenemos más o menos los medios acá, el medio acá. Ahora acá tenemos esta parte. Ahora recuerden, ¿qué es el lado que vemos más grande? Lo que está más cerca a nosotros. Esta sección está más cerca a nosotros. Entonces, lo que voy a hacer es que en vez de agrandar este cuadro de acá, lo que voy a agrandar este de acá, porque sigue estando más cerca. Entonces, cuando yo centre esto a la mitad de esta parte, esto de acá, va a estar más aquí, la zona más ancha, entonces quiere decir que la cabeza está más o menos por acá. Esta zona de aquí, si esto lo dividimos en tercios, 1, 2, más o menos, se ven los tercios por aquí más o menos. Va a cambiar totalmente esto de los tercios, entonces lo único que voy a ir haciendo es aquí subirlo un poco, no alargarlo mucho. Y aquí, vuelta, ¿no? E ingresamos. Ahora aquí va a venir de los laterales, yo no voy a decir cómo hago acá al frente. Aquí al frente lo único que vamos a tomar estos puntos de acá y lo vamos a centrar hacia acá. Como hicimos antes, ¿se acuerdan? Que bajaba recto y este es el ritmo que habíamos trazado cuando dibujábamos
más o menos de frente. Hacíamos un poco esta curva, algo así. Y de ahí hacíamos esto hacia el frente. Entonces en este mismo lado, aquí en cambio va a irse hacia acá. Y se va a ir hacia acá. En este lado se va a notar más esto que en el de acá. Recuerden, si este es el centro de los ojos, más o menos aquí va a estar para el inicio de las cejas. Es algo que se le agrega primerito. Entonces de aquí, del inicio de las cejas, se va hacia donde va el centro de los ojos y de ahí sale. Entonces vamos con la misma idea. Recuerden, el punto más ancho más o menos está acá. Entonces esta parte se va algo hacia acá. Vamos a agregar, entonces esto es más recto. Y de aquí lo vamos agregando de esta forma. Y ahí vamos arreglando todo, ¿no? Lo del cráneo. Entonces siempre voy dejando que este sea el punto más ancho. Entonces vamos a dejarla allá y vamos a llevarle algo así. Listo. Esto de acá es que si yo sigo de esta forma. Listo. Entonces vamos de esta forma acá. Desde el punto más ancho. Esto baja en esta dirección y listo, ¿no? Entonces todo esto no bajamos esta dirección, bajamos esta dirección. Y tendríamos, estos solo son formas básicas, no hay mucha medida. Es más, observar que esté bien. Eso les recomiendo es que ustedes observen y lo vean bien. Aquí va mucho en que tengamos una buena biblioteca mental. Si ustedes tienen una buena biblioteca mental porque han copiado mucho las poses, han copiado mucho, su cerebro es más fácil que pueda tomar referencias de esos conceptos, os diré, de esas imágenes que tienen guardadas en su cabeza, y después lo pueden comparar a lo que están haciendo y ustedes encontrar los errores. ¿Qué pasa? Si ustedes no promueven a copiar, a buscar referencias, a tener siempre las cosas al lado, que le estén dando esa información a su cerebro, le va a ser muy complicado poder tener algo con qué comparar. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos trabajando, tener con qué comparar todo esto. Entonces ya teniendo los cráneos de esta forma, entonces ¿qué hacemos? Recuerden, en este centro justo aquí vamos a hacerle del mismo tamaño más o menos para arriba, para abajo, los ojos, acá también. Ahí, en este no se va a notar mucho, pero va a estar acá. Ahorita estoy planeando dónde ver cada parte. Este de acá, este de acá. Vamos haciendo dónde serían los aproximados. Aquí no estoy midiendo mucho. Solo estoy buscando esos aproximados. Entonces recuerden que con el nivel de la nariz, ahí está el punto. Ahí estaba nuestro huesito. En este caso, como estamos viendo hacia arriba, lo que vamos a ver es que este huesito ya no se proyecta hacia abajo, sino se va a proyectar hacia arriba en esta dirección. Entonces de aquí va a bajar todo, ¿no? Entonces si ustedes ven acá, ahora este se va a proyectar un poco hacia el frente. Entonces se va a ver más grande, ¿eh? En este caso, si lo vemos de frente, se va a ver más grande. Digamos de la parte superior estamos viendo. Si ven, de frente es pequeñito, pero vean de la parte superior. O sea, en lateral podemos comparar que esto es grande. Entonces esto vamos a estar viendo desde la parte superior. Entonces cuando esto transportemos de esta vista, no podemos hacerle algo pequeñito, sino tiene que ser más grande de lo normal. Va a abarcar más espacio. Entonces, bueno, ya siguiendo con eso, tenemos que sacar los tercios, como habíamos dicho. Entonces, digamos más o menos aquí el tercio, ¿no? Esta parte aquí, esto es uno, más o menos aquí va a ser otro, va a ser más pequeño que esta distancia, pero esta de acá tiene que ser más pequeña que esta. Entonces, si nosotros ya tenemos esta medida, buscamos el centro de esto y le hacemos un poquito más abajo, ahí vamos a tener la otra parte. Entonces esto va a abarcar más y ahora el espacio de la nariz aquí va a quedar más pequeño y esto más largo. En este caso es al revés, ¿no? Nosotros tenemos este tercio de acá. Si ahora nosotros sacamos y buscamos esto el medio, más o menos aquí, le subimos un poco más y ahí va a estar para la parte superior acá. Entonces aquí vemos esto más pequeñito y esto se va a ver totalmente en esa posición, ¿sí ven? Entonces, digamos, acá va a pasar lo mismo. Voy a meter esta parte de acá. Va a salir. Entonces, en esto, si ya tenemos de este punto hasta donde está más o menos la ceja, esta es la distancia. Pues les digo, primero hay que poner esto, ¿no? Las cejas, donde ven las cejas. Ya tenemos esta distancia. Si de este punto a este punto debería ser la mitad para tener el otro tercio, ¿no? Aproximadamente. De este punto a este punto tiene que ser una mitad para tener los otros tercios. En esta vista está normal, así que es un lateral normal, así que eso ya no lo va a cambiar y lo va a mantener de esa misma forma. Ahora acá, ¿no? Tenemos este espacio que es grande. Ahora tenemos esta sección de aquí, dividimos el tercio y tenemos que bajar lo mismo hacia acá. Aquí también el huesito de la nariz va a ser más grande y de ahí vamos a tener la otra parte ahí.
Entonces siempre es ir con todas esas líneas que habíamos visto, ir definiendo. Ahora se acuerdan que yo dije que si nosotros tenemos el centro de la nariz y de ahí esto dividimos acá el centro, aquí vamos a tener el maxilar superior. Entonces podemos ir haciendo lo mismo, tener aquí el maxilar superior, más o menos acá el maxilar superior, acá el maxilar superior. Y con eso podemos ir construyendo fácilmente todo. Ahora, para sacar el frontal y maxilar superior, siempre dijimos que desde la mitad del ojo, ¿no es cierto? Desde este punto más o menos, tiene que estar. ¿Esto para qué nos sirve? Es para cuando entremos esto, va a entrar hacia acá. Y de ahí va a subir en esta forma, hacia acá. Y de aquí se va a ir en dirección hacia donde tenemos esta partecita de acá. Recuerden que ahora aquí lo que habíamos hecho, este lateral de aquí, este huesito, que está acá. De aquí más o menos bajamos y esta parte de aquí es la mandíbula, ¿no? En este sentido. Y justo de acá esta partecita. Esto de aquí estoy viendo que está muy largo, entonces lo vamos a reducir acá para hacer un cráneo en esta forma. Entonces de aquí baja hacia acá. Ahora, esta es la parte superior maxilar, un poquito más abajo es el centro. Entonces todo esto es la parte de acá. Es todo esto el maxilar. De aquí va a salir toda la otra parte. Entonces vamos a mandarle hacia acá. Y aquí más o menos va a salir todo esto y se va a dirigir hacia acá. Recuerden que del centro de aquí, de ahí sacábamos este triangulito que teníamos en el esqueleto. Entonces de ahí tendríamos que ir acomodando toda esta parte. Todo esto, ahí tenemos esa parte superior que va así, ¿no? Ese huesito de ahí sale, esta parte es más recta. Entonces ahora es solo ir limpiando, ¿no? Con toda la estructura que íbamos conociendo. Ya tenemos que ir solo limpiando todo esto. Entonces lo va a bajar y vamos a ir arreglando todas esas medidas. Entonces siempre el dibujo hay que uno ir arreglando. Entonces esto va hacia acá. Recuerdo que esto tiene que ir en esta forma. De ahí aquí va hacia el maxilar. Y de ahí tiene que entrar, ¿no? En esta forma. De aquí del maxilar. Este corte de aquí es para la boca. En esta forma. Entonces esto vamos borrando, ¿no? Recuerden cómo se va viendo de lateral, como vimos la cara. ¿Ven? Justo aquí este es un ritmo, ¿sí ven? Este es un ritmo. Entonces ese ritmo tengo que tener en cuenta acá. Y es lo que le hago aparecer acá. Este ritmo. Y de aquí, ¿no? Más o menos la nariz va hacia acá. En esta forma. Se hunde hacia acá. Y tendríamos esta forma aquí. Listo, ¿no? Entonces ahora acá. Esto de aquí se va hacia acá. Tendríamos todo el orificio del ojo. Acá también. Vamos hacia acá. Bajamos. Vamos calculando más o menos. Este es la nariz. Entonces sí estaba bien acá arriba. Listo. Ahí. De aquí más o menos. Esto tenemos que bajar, moverlo un poquito más acá. Y aquí esto va algo así. Y esto va más o menos de acá. Esto es todo comparando siempre con la referencia que vamos teniendo. Entonces ahora esto es más recto, ¿no? Siempre tenemos que hacer la línea de acá arriba primero. Recuerden que esta partecita de aquí es al nivel, a la altura del ojo. Entonces tenemos que primero hacer esta línea recta hacia acá. Entonces ahí lo vamos a encontrar. Recuerden que este lado lateral de acá se va justo a la altura del ojo. Y de ahí esto se va hacia atrás, hacia abajo. Entonces ahí sí podemos acomodar bien esta otra parte del pómulo y listo. Entonces con la misma idea, más o menos de esta altura, acá estaría la boca. Esto podemos irlo bajando un poquito la opacidad para que no nos afecte tanto. Aquí se va a ver un poco más recto, no tan curvo, de esta manera. Aquí va. Entonces justo de aquí, recuerda, tiene que salir toda esta sección hacia acá. Todo esto es la parte frontal. Aquí sale este huesito. Recuerden cómo es la forma del hueso. Es arriba un triángulo de distorsión de para atrás, como lo vimos aquí acá en el lado lateral, ¿no? Si ven cómo se va para atrás, este es este cuadradito acá, si ven. Entonces esto es lo que estoy buscando acá mismo, que se efectúe esta formita y de aquí ya se va a ir hacia acá. Entonces de acá tiene que salir ahora esta partecita más adentro. Todo esto lo llevamos de esta forma. Las alturas, esto llega hacia acá. Y lo vamos mandando de esta forma. Listo, entonces este es el punto más alto. Va a ir bajando. Entra hacia acá. Y así vamos teniendo
todo lo que corresponde, ¿no? Al cráneo. Entonces siempre tenemos, recuerden, de este punto de aquí, más o menos de aquí, vamos a arreglarle un poquito esto. Tengo que acordarme esta forma. Recuerden esta formita de aquí. Y de aquí se va hacia lo más alto y de ahí baja. Y esa es la manera de ir construyendo. Es verdad que se van a ir viendo diferentes acá, ¿no? Como vayamos construyendo, digamos, abren este. Entonces tenemos aquí, ¿no? El ojo, esto entra, sale el cigomático de acá, ¿no? Recuerden, llevamos de esta forma, de aquí se va hacia acá. Esto tenemos que ponerlo a la altura del ojo, ¿no? Si el ojo se viene, hacemos una línea, una curva en la misma dirección de esto, de aquí más o menos tiene que salir. Entonces esto estaba haciéndole mal, entonces esto se va hacia acá. Más o menos a la altura de esta parte, recuerden, ahí va la parte superior de la mandíbula, toda esta zona de acá. Ahora aquí es el centro, entonces siendo el centro más o menos a la altura, ¿no? Aquí está la mitad, entonces esto se quiebra acá en la mitad y de aquí sale en esta forma, ocupando este espacio. Entonces de aquí se va a acomodar en esta forma y se va. Estoy ocupando casi todo el espacio que había delimitado con las líneas, porque esto de aquí se va hacia acá y de aquí, ¿no? Se va hacia atrás. Haciendo toda esta forma acá. Recuerden, esto es del frente. Ahora, y aquí más o menos está la parte frontal, el centro. Entonces esta de aquí tengo que dibujarle más como el lado lateral, ¿no? Entonces tendríamos toda esta parte hacia acá. Tendríamos toda esta zona, ¿no? Recuerden, aquí se va esto hacia el frente. Ahora aquí sale esta parte de acá. Aquí el ojo se va a ver más comprimido en este lado. Entonces aquí sí el pómulo sí sale acá. Recuerden que esto se ve de esta forma. Entonces de aquí llega, va hacia acá. Y de aquí toma esta curva y se va hacia acá arriba. Entonces ustedes cuando estén construyendo todo esto, entonces hay que ir teniendo todas esas partes en cuenta. Entonces digamos acá teníamos ese otro hueso que se venía hacia acá. De aquí toda esta parte, ¿no? Esto de acá que después se une de esta forma. Así, ¿no? De aquí sale todo el cigomático, se va hacia allá. Esta parte viene de esta forma. Aquí esto se une, esto también va de esta forma. Laterales. Bueno, aquí me sale esto un poquito mal. Aquí sale esta parte hacia el frente. Esto se une casi hacia acá. Todo aquí más o menos en esta parte. Acá es de arribita, acá es del subidito. No era tan abajo. Y de ahí acá se forma, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es este espacio. Esto va a estar más oscuro. Aquí todo, esta es la zona del ojo. Entonces de aquí no, esto entra, va aquí medio recto. De aquí justo se curva. Entonces de ahí todo es ir entendiendo todas esas partes. De ir suponiendo, ¿no? Digamos todo esto de acá. Los dientes superiores, inferiores y así sucesivamente. Entonces pueden ir viendo cómo se va construyendo. Y así va para todas las partes de la cabeza. En este caso lo mismo. Ahora lo que estoy haciendo es todo aplicando de una manera más mental. Todo lo que hemos ido viendo. Cuando ya conoces todo, ¿no? Ya va siguiendo cómo tiene que irse acomodando. Vamos de aquí baja en esta dirección, ¿cierto? Hasta acá debería estar más o menos acá en esta vista. Para el ojo acá tendría que estar más o menos esto hacia acá. Entra un poco acá. Acá tiene que salir, ¿no? En esta forma más o menos. Recuerden eso. Esto se viera hacia atrás. Esto va hacia acá. De la mitad del ojo sale más o menos la mandíbula. Esta parte de acá. Aquí estoy viendo un poquito el lateral. No, aquí no estoy viendo casi. No, sí estamos viendo el lateral un poco. Acá ha estado medio un poco mal. Esto se ve de esta manera.
Sí, porque la inclinación está hacia acá, así que sí tenemos que ver un poco el lateral. Entonces se va a ir hacia acá, se va a perder acá un poco, porque ya se va a ir tapando. Entonces no vamos a ir viendo todo. Recuerden que todos estamos en estas curvas. Entonces ya después, acá ven, acá digamos esto debería ser más pequeño. ¿Y es por qué? Porque la parte de acá arriba es más grande. Entonces todo esto tengo que ir yo corrigiendo y arreglando mientras voy viendo. Entonces ahorita, digamos, vamos bien a decidir bien esta línea de centro. Se va hacia acá. Entonces quiere decir que aquí tiene que estar el corte. Aquí se va a ver el corte en esta forma. ¿Cómo hacemos el corte? Recuerden, todo lo que habíamos visto antes. Primerito encontrar ese triangulito que está acá. Y el punto más ancho es este. Y aquí se ve la cabeza. En este sentido, hasta donde está todo lo del... esta parte de las cejas, ¿no? Y de aquí se ve hacia acá el ojo, ¿cierto? De aquí hacia acá. Ven, están las cejas. Sé que del ojo de aquí, aquí va a venir este otro lado, el lateral, en esta forma. Se viene hacia acá y de ahí esto se va a ir hacia atrás del ojo, ¿no? Tenemos que sacarlo hacia acá y esto viene en esta forma. Del ojo viene hacia acá y tiene que irse hacia atrás. En esa forma, de aquí más o menos tendríamos la mandíbula acá arriba, de la mandíbula acá abajo, con este trocito extra acá, que vendría algo así, de notarlo. La nariz más o menos aquí entra. Recuerden, a la altura de esta parte, está toda esta parte frontal, esto está acá. Entonces listo, tenemos acá. Antes había dicho, ¿no? Calcula la distancia que tenía que ser de esta zona a esta zona para atrás. Y ahí me doy cuenta, está muy amplia acá. Entonces ahí lo vamos arreglando. Ya podemos ir teniendo el cráneo en otras direcciones. Otra cosa es las líneas, ¿eh? Las líneas tienen que ir de acuerdo a la forma que estamos haciendo. Si estamos trazando todo esto y a las líneas rectas, dejan ser rectas y pueden hacer curvas para irse acomodando a toda esta parte del cráneo. Entonces, de esa manera, más o menos lo vamos interpretando todo. Digamos, si ustedes se dan cuenta, aquí toda esta sección era el corte, acá toda esta parte es el corte. Entonces, todo esto yo tengo que ir haciendo, ¿no? El corte, todo esto. Entonces, esta parte también va a tener que seguir mismo la dirección de ese corte. Casi son paralelos de estos lados. Este de aquí con este de acá tienen que ser paralelos porque son un corte, son una línea de corte, así que van siendo paralelos. Entonces de ahí, ¿no? Ir teniendo toda esta partecita. Digamos un ejemplo acá. El ojo es esto de acá. Tenemos más o menos de esta forma. Se va hacia acá. Vamos guiando. Entonces esto llega hacia acá. Se va hacia acá. Entonces más o menos esta era la altura, el medio. Baja ahí. De ahí sale. Más o menos a la mitad del ojo, ¿no? Tendríamos esta parte de acá. Esta sección es más grande por lo que estamos viendo. Espérenme un rato. Entonces de aquí sale, esto es más grande. Y de ahí vamos viendo dónde está más o menos la altura del pómulo. Aquí el ojo. Este ojo está muy grande, entonces es solo esto. Ir rayando para que se vean mejor. Entonces aquí tenemos esta parte. Aquí es este corte, de aquí viene hacia acá y de ahí sí sube. Este es más arriba, ¿no? De aquí más o menos baja, va este frente, de ahí va esto, de aquí más o menos va hacia acá. Aquí tenemos este extra, aquí está el oído, entonces con eso ya podemos ir viendo que acá arriba está muy grande. Entonces si este es el centro, más o menos esta parte se corta más o menos esto, algo así. Entonces aquí tenemos esto, tenemos que traspasar esta distancia acá atrás, entonces más o menos desde acá. Entonces ya con esto vamos aclarando la forma del cráneo.
Cuando tenemos este punto de acá, tenemos el centro, tiene que coincidir con este lado. Aquí tenemos que cortarle un poco por la forma que es, ¿no? Recuerden que esta partecita es más salida, entonces ahí se corta un poco y con eso vamos formando mejor. Entonces esto va un poco algo así. Y van siendo las ideas de cómo ir construyendo el cráneo, irlo enfatizando. Esto es de seguir limpiando, seguir revisando siempre las medidas, todo para ir construyendo. Y va siendo, ¿no?, la idea de ir trabajando con todo lo que es el cráneo de manera lateral. Entonces, esta es la vista 3/4, cómo irlo construyendo, cómo pasamos de un punto al otro. Entonces tengan bastante en cuenta que la perspectiva es sumamente importante cuando vamos construyendo. Manejen cajas, hagan proyecciones, ubíquense primero en ellos. Si quieren construir caras y todo en diferente posición, tienen que entender muy bien la perspectiva. Si ustedes están fallando la perspectiva, por favor regresen, practiquen la perspectiva, hagan cajitas y todo eso. Cómo se practica la perspectiva es que tu cerebro tiene que visualizarse en una vista tridimensional. Las líneas que vos ves tienen que darte una sensación tridimensional en el espacio. Y ya cuando vayas con ese desarrollo en tu cabeza, va a ser más fácil poder hacer más cosas, ir entendiendo más la dinámica de todo lo que es el dibujo. Entonces eso hay que ir teniendo en cuenta. Entonces vamos, practiquemos, hagamos rostros, intentemos ubicar todo esto de memoria, intentemos hacer cada parte. Practiquen bastante cráneo frontal, cráneo lateral. Y ustedes se dan cuenta que todo cuando vamos construyendo ahí teniendo todas esas secciones por separado, ¿no? Entonces recuerden cómo se ubican los espacios que tenemos para ir construyendo los ritmos, cómo vamos midiendo como esta sección de la parte frontal del maxilar más la mandíbula, que es justo de la mitad, ¿no?, del ojo y todo este centro. Si ustedes ven, va de acuerdo con esta línea también. Casi todo ese es del centro, la punta más salida. Entonces tenemos que tener en cuenta, si ven, es la sección que está más salida, ven. Toda esa parte es la más delantera. Entonces todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos construyendo todo lo que es el rostro, medidas y todo eso. Y tener en cuenta todos los huesos, saber dónde va cada parte, para cuando construyamos se nos haga más fácil transportar todas esas medidas, todo eso al cráneo. Y así no le van a sufrir tanto cuando estén construyendo todo lo que tiene que ver con el cráneo. Hace la planimetría y lo resolviendo bien. Digamos ahora si a esto nosotros lo vamos a hacer todo la planimetría a esta cabeza. Entonces tenemos que ir simplificando, ¿no? Aquí tenemos esta parte de acá, que es hasta el triangulito que habíamos visto antes, acá en la cabeza. De aquí, ¿no? Si enrectamos esto un poco, se va a ver de esta forma. De aquí ya viene esta sección. Recuerden que esto va hacia adentro, de ahí va hacia afuera. Esto de acá, todo está hacia el frente y esto de acá, todo está hacia abajo. En esta forma. Ahora, uno hay que acordarse que aquí esto no es de un solo ritmo, va acá. La nariz es un poquito más ancha de lo que he dibujado. Va más o menos tapando este lado de acá. Entonces, si no vamos todo en planos, ¿no? Plano, plano, plano. Aquí esto es un poquito más recto. Esto queda más salido. Esa partecita. Entonces lo mismo acá, ¿no? Lo vamos dirigiendo de la misma forma. Ahí ya podemos ir viendo, este le echo un poquito más arriba, más abajo de lo normal. Todo esta es la parte frontal de aquí. Ya esto todo va en esta forma. Ya esto va en esta forma hacia acá. Hacia acá al centro. Y de aquí va en esta forma. De ahí esto va hacia acá. Todo lo del cráneo, ¿no? Esta línea de aquí. Todo esto entra hacia acá.
Listo, de aquí tenemos el huesito en la nariz. Esto baja hacia acá. Entonces esto, ¿no? Se viene acá. Todo esto del centro. Todo este lateral. Y ahí aquí viene esta otra sección de acá. Entonces de aquí vamos a tener esto. De ahí todo esto va hacia acá. Esto es un poquito hacia acá y de ahí sale esto. Entonces de aquí tenemos esto, de aquí viene acá esta parte. Este se va a unir. Aquí ven, ya puedo ir corrigiendo. Esta es la parte de adentro que tengo que dibujar acá. Todo esto es una sección. Esto va hacia acá. Esto también se dirige hacia esta zona de aquí. Esta parte, ¿no? Esto hacia acá, y de ahí tiene que salir un poco hacia afuera. Entonces viene. Entonces esto va hacia acá, de ahí hacia acá y se une a esta sección. Entonces esto es todo lo que es la sección de los dientes. Esto lo vemos de esta forma, todo esto de esta forma. Aquí agregamos la partecita de abajo. Entonces ahí tenemos todo esto, de ahí tenemos este plano de acá, justo esto va con el centro. Y ahí esto de aquí va en esta forma y de aquí se hace esta formita de acá. De aquí va recto, este está en oscuro, acá tienes esta otra cosa. Y listo, y más o menos esto es todo lo que es la planimetría, ¿no? Entonces digamos ahí tenemos la parte frontal. Todo esto está en sombra. Y listo. Entonces ten en cuenta, todos los planos están ahí. Esto también hay que ir practicando. Después van a ver para qué nos sirve. Es para que ustedes también se puedan ubicar de una mejor manera en una vista tridimensional. Así que esto sería, ¿no? En todo lo que respecta a esta parte. Entonces, hacer lo mismo que hacerlo antes, ¿no? Yo les recomiendo que vean lo de aquí, vuelvan a colorear todas estas zonas, vuelvan a ver mismo los flujos. Lo que pasa es que es solo una interpretación de lo que habíamos visto antes en una vista tridimensional. Apliqué las mismas ideas que cuando construimos la cara de manera frontal y lateral en esta vista en 3/4. Entonces tenemos que tener en cuenta en la vista en 3/4 y de ahí esto llevarle a todas las otras vista superior, vista inferior, todo esto es aplicarle a esto lo que es la perspectiva y podemos ir manejando siempre y cuando manejemos las mismas medidas y vayas aplicando la perspectiva. Entonces en esta parte tampoco voy a enseñar la perspectiva porque no es clase de perspectiva. Para poder hacer esto sí hay que entender la perspectiva, tener los fundamentos del dibujo. Recuerden, tenemos un video que se habla sobre los fundamentos del dibujo y los explico. Son unos videos cortitos, creo que son 3 o 4, donde están los fundamentos del dibujo, cómo tienen que ir aplicando, aprendiendo, y deberían de dominar esa parte y de ahí podemos continuar acá, ¿no? En todo lo que es la perspectiva y la vista, ¿no? En
en cuartos, porque de aquí para construir todas estas vistas tridimensionales vamos a necesitar que ustedes dominen todo lo que es las bases de la perspectiva para poder trabajar de una manera más cómoda, o esto se les va a hacer muy difícil, muy complicado, van a fallar demasiado, no van a poder ver dónde tienen sus fallas y así van a ir perdiendo todo su enfoque dentro del dibujo. Entonces con esto es un gusto estar trabajando con espero que este video los ayude bastante. Y de aquí ya viene construcción del rostro, vamos a ver ojos, boca y el resto, y vamos a al fin poner todo lo que sería músculos y piel a nuestros cráneos para ya tener rostros. Entonces vamos a seguir en la siguiente clase el dibujo ya, a ver todo lo que es la construcción de una cara usando todo lo que son los cortes y los ritmos de un cráneo para poder estructurar cualquier rostro. Con esto me despido. Gracias. Den un like, compartan, comentarios y nos estamos viendo en la siguiente. Bye bye.